Está loco el profe. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. Deben ser tarde ya a la hora que están viendo este video. Estamos de fondo escuchando a Vivaldi, ya una de las piezas icónicas de música del Vaticano. Porque el día de hoy vamos a hablar de religión y es súper interesante el tema. A mí me encanta hablar de religión, de hecho me encantan las religiones. Sí, pese a que no soy muy religioso, pero da lo mismo porque lo importante es de la perspectiva histórica, entonces es el análisis y el trasfondo de esto, de estas piezas religiosas que nosotros podemos ir viendo desde los pueblos neolíticos a cómo hasta el día de hoy funciona en nuestra sociedad. Bien, vamos a seguir escuchando entonces Gloria y en la tierra paz de Vivaldi. Bien, así que con esta música les doy la bienvenida. Mi nombre es Álvaro Álvarez, soy profesor de historia. Soy el creador del canal de YouTube El Loco Profe de Historia, en donde hemos estado subiendo ya distintas clases respecto a los contenidos de este año 2020, 2000, qué raro, cosas que pasan, ¿no? Bien, así que muchas gracias por estar viendo este video. Ya recuerden que estamos también entregando estas clases a través de Classroom para mis estudiantes del Colegio Charlie School de Pichilemu. Les mando un gran abrazo y un caluroso saludo ya de afecto. Pese a todo lo que nos está pasando con el tema de la pandemia, tengo cierta molestia también. De hecho, me ha costado un poco soltar las palabras porque somos humanos, ¿ya? Y como somos humanos también tenemos ciertas emociones encontradas muchas veces y que nos cuesta gestionar. Yo le he enseñado siempre a poder gestionar las emociones, a darse cuenta de qué es lo que estamos sintiendo para poder dejarlo después fluir y equilibrar las emociones. Y la verdad las cosas que acá en Pichilemu está ocurriendo una situación bastante grave y bueno, eso me tiene un poco también molesto debido a ciertos permisos que se le está dando a ciertos grupos ya de la comuna para poder hacer deporte. Entonces, en ese sentido yo sigo haciendo el llamado a quédense en casa, lamentablemente, y muchas veces las autoridades se equivocan en sus decisiones. Y en ese sentido entonces el llamado es a mantener la cuarentena. Yo sé que todos queremos hacer deporte, yo también hago bicicleta, también salgo a trotar y todo lo demás, pero es un tema de consecuencias. Ya hay que quedarse en casa, salir lo menos posible y hay que acostumbrarse a esto hasta que finalmente veamos que se encuentren las condiciones sanitarias para poder desarrollar quizás una vida un poco más ligada a lo habitual, a lo que estábamos haciendo constantemente. Entonces, en ese sentido yo hago el llamado, chicos, quédense en casa, de verdad, no porque la autoridad ahora diga ya pueden ir a hacer surf, pueden meterse al agua y uno va a hacer lo que quiera, porque de partida me parece extremadamente injusto. Ya yo hago mountain bike y de verdad que no estoy pensando en tomar la bicicleta, salir. También hago running, entonces me parece muy compleja la situación y se lo hago ver para que un poco entiendan la molestia y por qué a veces estoy como, el profe no está normal. No, de verdad que no, que está bastante molesto con esta situación. Bien, además que estoy saliendo, permiso, voy a sacar mi agüita. Estoy saliendo de una amigdalitis, entonces mi voz tampoco me está acompañando mucho y la verdad las cosas que vamos a dar de hacer esta clase lo mejor posible. Bien, pero también quiero que ustedes sean empáticos con la comunidad, ¿ya? Yo sé que muchos quizás de ustedes tienen ganas de ir al bowl, quieren ir al skate park, quieren ir a hacer surf, quieren andar en bicicleta, hay gente que quiere volver al colegio, ¿ya? Pero bajo esta situación, incluso aunque estén las condiciones de seguridad, siento que hay mucha gente que está sufriendo, ¿ya? Y esa indolencia me duele, se lo juro que me duele. Pero bueno, vamos a ir a lo que nos compete el día de hoy. Ya como siempre, esta es una clase grabada. Y te voy a invitar entonces a que le pongas el título a la clase de hoy. El día de hoy se llama La Reforma Protestante. Bien, esta es la clase 6 del octavo año básico que nosotros estamos teniendo. La estamos transmitiendo a través de Classroom y también a través del YouTube. Ya, así que muchísimas gracias a quienes están viendo esto a través de YouTube, quienes ya están suscritos y al canal y que también pueden compartir para que otros más puedan ver y suscribirse entonces a estas clases con el logo profe de historia. El título entonces es la clase, la reforma, perdón,
protestante, ¿ya? Y el objetivo es describir la ruptura religiosa europea en el contexto del siglo XVI, en su origen, desarrollo y las consecuencias. Esto es una clase grabada, recuerda que puedes ir parando el video, ya cuando tú quieras tomar apunte o anotar ciertas cosas que ves que son interesantes para ti en el PPT, pero más allá es el hilo conductor que tenemos que tener para poder ir haciendo un análisis respecto a lo que es la clase propiamente tal y el tema que estamos desarrollando el día de hoy. Bien, entonces mi invitación es que pongas en tu cuaderno ya la fecha, pongas en este caso el título de la clase, que es la Reforma Protestante, y vamos a ver entonces también el objetivo. Entonces ya con esas tres cosas creo que podemos comenzar entonces a hablar llenamente de lo que es el tema. ¿De qué hablamos cuando hablamos de reforma? Cuando hablamos de reforma nos referimos a una crisis que va a sufrir la Iglesia Católica debido entonces a ciertos movimientos, ya principalmente un movimiento religioso impulsado por un monje, ya Martín Lutero, y que va a dar paso a cambios sustanciales, pero más importante aún, lo que va a hacer es romper la estructura única ya que tenía la cristiandad durante gran parte de la Edad Media. ¿Bien? Entonces, lo que unía a los europeos durante esta etapa que estamos viviendo era la cristiandad. Entonces vamos a ver cómo la cristiandad se va a dividir, ¿ya? Y por eso que genera esta ruptura y por eso decimos que estamos hablando de reforma. Bien, vamos a ver un poco el contexto que tiene la reforma. Primero está dentro de lo que nosotros conocemos como el Renacimiento, ya lo hemos estudiado, vimos el Renacimiento desde el punto de vista del pensamiento humanista, del pensamiento científico, del pensamiento artístico, ¿ya? Y eso ya lo habíamos hablado que marca una nueva visión del contexto del hombre en el mundo. Es decir, ya no es esta visión tan antropocéntrica, o sea, perdón, teocéntrica, donde todo giraba en torno a Dios, sino que ahora cambia ya a una visión teocéntrica, que significa, no, estoy dando jugo, vuelvo de nuevo. Entonces cambia de una visión teocéntrica, que donde todo giraba en torno a Dios, cambia entonces a una visión antropocéntrica, donde ya la visión tiene que ver con el hombre propiamente tal. Y ahí es donde muchas de las personas que eran parte de la iglesia dicen, oye, ¿sabes qué? Creo que debería haber una reforma en la iglesia, por varias razones. Primero, porque hay una crisis con el tema del papado, donde el papado va a estar más preocupado ya de cosas mundanas, de cosas terrestres, que de cosas espirituales. Entonces van a haber hombres que van a comenzar a decir, pero mira, si el Papa debería ser nuestra autoridad moral con respecto a lo que es seguir el mandado de Cristo, la pregunta es, bueno, ¿y por qué entonces él tiene cierta relajación en algunos aspectos, en algunos puntos? Y eso implica entonces que el resto de la iglesia también comienza a relajarse. Entonces, si yo veo que el Papa está más preocupado de lo político, de en este caso ser casi una especie de rey, ya que comanda ejércitos, que va a conquistar territorios, ya por solamente el hecho de ir a anexarlo, uno dice, bueno, esta es la visión que tengo del Papa, porque si yo le pregunto en la actualidad, el Papa, y usted me dice, no, es un viejito y que anda así medio encorvado y que anda ahí, ya. En esta época no, los papas no eran así, ya los papas ya tenían cierta investidura claramente, se veían como papa, pero también se ponían armadura, también montaban caballo, también iban en este caso con soldados, tenían soldados a su cargo, también tenían intereses políticos, tenían interés económico, entonces uno dice, bueno, ¿de verdad ese es el papa de esta época? Y ahí donde no solamente nosotros, el resto podría haber hecho la crítica, ¿ya? Y que lo hizo durante esa época, y bueno, y este es el Papa que realmente Cristo, ya, o Jesús dejó, ya, acá en la tierra después que Él se fue. Y uno dice, no, pues parece que no, ¿ya? Y de ahí entonces aparece otra de las críticas que tiene que ver con la degradación del credo, ¿ya? Donde el clero comienza a tener ciertas malas prácticas, que las vamos a ir ahondando más adelante, ¿ya? Se pierde ese espíritu evangélico y más bien se cambia por un espíritu anexionista, es decir, que vamos a ir a conquistar territorio, pero no para llevar la palabra de Dios, ya no para llevar el mensaje de Cristo, sino para simplemente incorporar.
ya dentro de lo que va a ser nuestro dominio del papado, ya nuevos territorios. Y finalmente comienza a aparecer este concepto de la nueva mentalidad, donde tienen que adaptarse desde esta visión teocéntrica, ya que ya no me empieza a calzar mucho con esta visión humanista propia del Renacimiento, lo que da las bases del hombre moderno, y ya no me calza mucho entonces con esta visión tan teocéntrica donde Dios finalmente es el que hace y deshace y la verdad las cosas digo no, yo también tengo esa capacidad de tomar decisiones, de controlar mi destino y a partir de eso entonces la pregunta es cómo cambia o dónde calza entonces esa nueva mentalidad en el contexto de una iglesia católica que estaba bastante anacrónica, es decir, muy pasada en el tiempo, es decir, el mundo había cambiado, ¿ya? Pero la iglesia seguía siendo la misma de hace 300, 400, 500, 1000 años atrás, ¿bien? Y eso va a conducir a una división, a una ruptura de la cristiandad, en donde van a aparecer entonces dos iglesias, ¿ya? Primero, la iglesia católica que se va a mantener con ciertas reformas, pero también aparece la iglesia protestante. Y tiene el nombre de protestante porque nace de la protesta. ¿De quién? De una persona. Y en ese sentido, entonces, todas esas iglesias protestantes es lo que nosotros en la actualidad vamos a conocer como iglesias cristianas. ¿Ya? Pero todas tienen una sola causa y origen común. ¿Bien? Vamos entonces, ya viendo que, ¿cuáles son las causas de la reforma? Lo primero, ya habíamos visto que hay causas políticas. ¿Ya? Aquí me voy a detener por una sencilla razón. Usted va a decir, a ver, profe, ¿cómo en algo que es netamente religioso se va a meter en la política? Y hay un tema que es bien básico, que se lo enseñé el año pasado y que se lo vuelvo a recordar, que desde los pueblos neolíticos, la autoridad siempre, siempre, siempre está ligada a lo religioso. Absolutamente siempre. ¿Ya? Es más, en esta época son los papas los que coronan los reyes, ¿ya? Y no es que el rey se dice, no, yo soy rey porque... No, no, es el papa el que dice, no, Dios te da el poder para estar aquí, te pone la corona y este... Y de hecho los reyes no asumen en sus castillos, asumen en las capillas, en la abadía, en las catedrales, ¿ya? Porque es Dios quien a través del papa y todas esas cosas le da en este caso el poder y la justificación para ser reyes. Ok, quiero que piensen y que reflexionen con respecto a el contexto de la época, porque de verdad, o sea, así como yo lo digo, suena como, a ver, ¿cómo el Papa me va a decir que yo soy el presidente porque Dios... Claro, para nosotros suena claro, muy raro, ya muy, muy extraño de decir, a ver, ¿de verdad que tengo o tiene ese poder? Bueno, durante esta época sí, ¿ya? Y entonces, claramente aquí hay una causa que es política y que tiene que ver con que en Europa está pasando algo bien interesante y que es que los reyes que durante la Edad Media tenían muy poco poder, ya que eran más bien casi nominales, eran como estaban ahí por el título solamente, pero poder real no tenían, con el tema de, posterior a la peste negra, al cambio de mentalidad, comienzan a aparecer estos reyes con mucha más fortaleza y que comienzan entonces a retomar la autoridad real, pero desde lo que va a ser la aparición de los estados modernos, estados nacionales, y que es el próximo tema que después posteriormente vamos a ver. ¿Ya? Pero lo importante entonces que ahí es que los reyes necesitan entonces volver a tener el poder que tenían antes y es bien interesante, porque uno dice, pero ¿qué tiene que ver Lutero con que los reyes vuelvan a tomar poder? Porque quiero que entiendan algo, las religiones tienen una característica muy importante. Las religiones unen a las gentes en una cosa que no existe, en algo que es irreal y que lo basan a través de la fe. Ya, porque recuerden que la fe es creer en algo que racionalmente no existe. Entonces, claro, yo tengo fe, yo creo ya tal cual cosa, y eso es lo que hacen las religiones. Es decir, alguien me puede decir, pero profe, ¿cómo usted me dice que no existe Dios? Es un tema de fe, ya no es un tema de la razón. Entonces, la razón no puede explicar el que exista o no exista un Dios, pero sí la fe. Entonces, y en este caso, la fe hace que las personas se puedan unir ya en una creencia común. Entonces yo como rey necesito claramente ya mostrar ya que también soy aliado de esa creencia común, ¿bien? Y allí aparecen los sentimientos nacionalistas, es decir, yo me voy a sentir de este reino.
Pero además de eso, ya tengo que tener ciertos elementos comunes dentro de mi Estado-nación. Y por esa misma razón, el tema de la cristiandad, recuerden que unía a todos, ya a toda Europa. Pero con esta ruptura, la cristiandad ya no va a ser el punto central o el punto de unión. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo van a usar los reyes entonces esta reforma? Y va a ser bien interesante porque hay un tema que es político muy, muy, muy de fondo. Es más, voy a hacer un spoiler. Si no hubiese habido un tema político de fondo, la reforma queda en nada, ¿ya? Es decir, va a ser gracias a ciertas autoridades que van a tomar, ¿ya? Estos elementos de reforma o la aparición de estas nuevas religiones, entre comillas, y las van a transformar en reales religiones. Pero sin estos reyes, sin estos príncipes, esto llega hasta acá, ¿bien? También hay un tema económico y que tiene que ver con la gran cantidad de riquezas que poseía la Iglesia Católica ya y que estaban exentas de pagos de tributo. O sea, yo puedo tener muchas, muchas, muchas cosas, ya, pero como Iglesia Católica no pagaban los impuestos. Entonces usted entenderá que frente a un rey que necesita dinero, que necesita mantener su ejército, que tiene que cobrar impuestos, y a los más ricos, en este caso que tiene que ver con la Iglesia Católica, estaban exentos de impuestos. Bueno, los ricos también estaban exentos de impuestos, que ¿ok? Em, entonces, eso es lo que va a hacer que, bueno, yo a los ricos no les puedo quitar las cosas por una sencilla razón, porque ellos se juntan entre ellos y claramente que me pueden sacar a mí del trono. Y entonces, ¿qué es lo que hace? A la iglesia. Entonces yo voy y le quito en este caso a la iglesia, pero no se los puedo quitar así como así, porque el Papa es extremadamente poderoso. Entonces había que buscar una justificación para poder adueñarse de las riquezas de la iglesia. Es decir, pero profe, esto no tiene nada que ver con lo religioso. La mitad de la reforma, ya de hecho más de la mitad, es como un 70% de la reforma, tiene que ver con temas políticos y con tema económico. Bien, el germen, el origen de la reforma es este, religioso. Bien, perdón, me falta la musiquita. Con los negritos y no, es la amigdalitis. Tengo de verdad la amígdala bastante hinchada. Pues a veces se me quita como un poco la voz. Se me va. ¿Ya? Sigamos. Pero no se preocupen, no voy a contagiar a nadie. Entre medio de esta pantalla no se contagia a nadie. Bien, veamos el tema religioso, ¿ya? Con respecto a la situación de la iglesia, y aquí es donde está el origen, ¿ya? Del por qué Lutero comienza entonces a ver, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con la iglesia? Primero, la iglesia estaba. Ya era un cumpleaños mono, de verdad. O sea, estaban preocupados de cualquier otra cosa menos de un mensaje. O sea, hoy en la actualidad usted puede ver una iglesia que es generalmente ordenada, ya, muy ordenada. Incluso para ciertos temas que ellos también encubren. No voy a hablar más de eso. Palo, palo, palo. Bien. Pero la iglesia del día de hoy es muy ordenada. En cambio, antiguamente, durante esta época, no. Por ejemplo, veamos la simonía. Ya el clero ya tenía ciertas malas mañas o prácticas. Entonces, y en ese sentido, la simonía era una de esos. ¿Qué es la simonía? En la venta de cargos. Viene a decir, ya yo quiero ser un curita de esta parroquia. Perfecto. ¿Cuánto tiene, compadre? Listo, ahí está. Y después yo como curita lo recuperaba con los diezmos que iba sacando de los fieles. Es un negocio, sí, es un negocio, ya. ¿No debería ser así? No, debería ser así, perfecto. Pero la simonía es eso, es comprar ya los cargos, ¿bien? Luego la venta de indulgencia, y aquí es bien interesante porque el Papa Julio II comienza a crear lo que va a ser la Basílica de San Pedro, donde está la Capilla Sixtina, y contrata a uno de los mejores artistas del universo, que era Miguel Ángel, para después comenzar a trabajar en ella, ¿ya? Y otras personas, y muchos otros arquitectos y gente que trabajó en ella, pero empezaron a quedar sin luquita, sin platita. Entonces, ¿qué pasa? Que después cuando asume León X, tiene la genial idea y dice, a ver, Miguel Ángel, ¿cuándo voy a terminar? No, voy a terminar cuando termine, ¿ya? Estoy trabajando para usted, listo. ¿Necesito lucas? Sí, ya. Y ahí entonces el Papa, como no tenía dónde más echar mano, ¿qué hace? Comienza a vender la indulgencia. La indulgencia es una especie de perdón. Ya les voy a explicar un poquito la indulgencia, que es desde el punto de vista religioso cómo funciona. Cuando yo cometo un pecado, ya en ese sentido, yo cuando me voy a confesar, yo si me arrepiento y digo, no, yo he sido pecador, yo de verdad soy
no quiero decir hereje, ya, pero soy un ser malvado que estoy hablando mal de la iglesia, entonces sí, he pecado. Pero estoy arrepentido, estoy súper arrepentido, padrecito. Así que me arrepiento, yo lo confieso ante Dios y me arrepiento. Y entonces el curita me dice, ok, si muestras tu arrepentimiento, ya receta un par de Padre Nuestro aquí que allá y ponen unas luquitas por ahí y esto queda zanjado. Listo, curita, estamos en cero. Y uno piensa que con la confesión supuestamente se borran los pecados. Y el punto en que se borra el pecado en sí cuando tú ya muestras arrepentimiento y todo lo demás, pero desde el punto de vista religioso, ya el pecado desde desde el dolo, desde el querer haber pecado, queda una huella. Y esa huella es imborrable, o sea, queda en nuestra alma. Entonces, ¿qué pasa? Que la indulgencia lo que hace es borrar esa huella. Es decir, la confesión borra el pecado, pero la indulgencia borra, en este caso, la huella del pecado. Y uno dice, oh, buenardo, pues entonces, si yo fui un ser ultra, hiper malvado, y me confesé y todo, pero aún así, como soy malvado, y recuerden que según Dante Alighieri, dependiendo de nuestros pecados, me voy a ir a algún círculo del infierno. Entonces uno dice, bueno, entonces con la indulgencia nos ahorramos irnos al infierno. Entonces, y en ese sentido aparece entonces la venta de indulgencia como algo muy lucrativo. Y mucha gente, de verdad, mucha gente, usted entenderá que cuando todos tienen miedo de que se van a ir al infierno, según como lo muestra Dante, mucha gente claramente que va a tener ganas de comprar indulgencias para finalmente borrar sus pecados, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, la venta de indulgencia va a ser bastante lucrativa. Ahora, ¿cómo voy a vender yo el perdón? Y ahí donde muchos, no solamente Lutero, sino que va a haber también otras personas, van a comenzar a cuestionar cómo la iglesia vende el perdón. O sea, si el perdón debería ser de algo sincero, personal, en comunión con Dios, pero cómo la iglesia lo hace. Y lo hace, y lo hizo. Bien. Luego la cercanía al poder político, donde vemos que más bien el Papa, más que un guía espiritual, era más bien un rey dentro de la tierra, ya nada más. Y mucho relajamiento de la disciplina, las costumbres. Los curas no vivían, en este caso, mucho en sus parroquias, ni tampoco en sus diócesis. Tenían hijos, ya, para variar, que se quedaban con la riqueza también de la iglesia. En la castidad, olvídense, chavo. Entonces había mucha corrupción, ambición entre ellos. Tenían no, sí, de verdad que era un despelote. Y también el tema del nepotismo. ¿Qué significa eso? Que yo, por ejemplo, no me digan que aquí en el gobierno también pasa, porque no, yo toda cosa, el nepotismo siempre se ha dado en todos lados. ¿Y qué significa eso? Que si yo tengo un cargo ya de autoridad, se lo doy y tengo otros cargos más para repartir, se los doy a mis parientes, ¿ya? Por ejemplo, voy a suponer, es un ejemplo nomás, no se lo tomen a mal. El presidente de la República era el presidente, Sebastián Piñera, y él tiene a su primo, Chadwick, lo tenía el ministro de Interior. Es su primo, no tiene nada que ver con nepotismo, pero... Y así sucesivamente. Pero es más o menos eso, o sea, que alguien, mi primo, mi hermano, mi señora, estaban ahí, ya, los tengo ahí yo en cargos de poder. Y dice, ¿ya en serio? Sí, pues, sí, la iglesia lo hacía de esa manera. ¿Ya? Y lo otro que tenía que ver más bien con cuando ya los humanistas comienzan a hacer estudios de los dogmas de la iglesia católica, comienzan a ver que hay dogmas que no calzan con lo que el ser humano en este momento quiere tener, y sobre todo por la interpretación de la Biblia, entendiéndose que la Biblia en ese momento estaba escrita en latín, solo en latín, y que los únicos que podían tener acceso a ella, a poder leerla, eran los curas, ¿ya? O en este caso el clero. Y yo no podía tener una Biblia para yo decir, a ver, Mateo dice en tal parte y yo hacer mi interpretación de la Biblia. ¿Por qué razón? Porque la Biblia estaba en latín y no estaba traducida a otros idiomas. Entonces, no es como hoy en día que usted pesca la Biblia y yo ya voy a hacer lectura de Biblia con mi hijo, vamos a ver la parábola del buen samaritano y después voy a conversarlo, o por ejemplo las clases de religión, y uno conversaba del tema y ya, ahora no. O sea, en esta época no. O sea, los únicos que podían hacer la interpretación de la Biblia, del mensaje de Cristo, eran los curas. Entonces, muchos humanistas empezaron a decir, no, si la fe tiene que ser más bien personal. De hecho, me parece que, por ejemplo, Tomás Moro ya lo había dicho, ya, con respecto a el cómo las personas tenían que tener una espiritualidad propia. Entonces, en ese sentido, la iglesia comienza a perder esta autoridad moral
¿ya? Y más bien comienza a tener problemas terrenales por sobre, en este caso, lo espirituales, cuando la iglesia es una institución que debería servir para la espiritualidad de las personas. Entonces, de allí en que muchas personas comienzan a cuestionarse y aparece entonces la Reforma Protestante. Bien, se va a iniciar ¿dónde? En Alemania, ¿ya? Y como antecedente tenía esta búsqueda de esta religión más personal, más auténtica, que ya lo habíamos visto, en este caso con... no, no era Moro, era Erasmo de Rotterdam. Ahora sí me recordé. Erasmo de Rotterdam, que ya decía que la religión tenía que ser algo más bien personal, propio, y no de todos. Y luego de eso, bueno, vimos las causas, la crisis del papado, el fortalecimiento de la monarquía, ya esta piedad moderna, ya la difusión de la idea humanista, ¿bien? Y aparece entonces como una ruptura de la unidad religiosa. ¿Quién lo comienza? Aquí está, nuestro amigo, el Don Calvo, Don Martín Lutero. Dentro de las cosas bastante raras de Lutero es que él sobrevivió a la caída de un rayo, ¿bien? Entonces, él se planteaba a sí mismo y decía, oye, ¿sabes qué? Mira, si me cayó un rayo y yo sobreviví es porque Dios me tiene entonces a mí algo destinado a hacer algo bueno, ¿ya? Entonces, y él comienza a plantear en sus 95 tesis en Wittenberg un montón de críticas frente a la iglesia. Entonces, las 95 tesis son simplemente afirmaciones con respecto, en este caso, a la iglesia. Por ejemplo, miren, le leo la afirmación 52 que dice, van en la confianza en la salvación por medio de una carta de indulgencias, aunque el comisario y hasta el mismo papa pusieran su misma alma como prenda. ¿Ven? Entonces, ya inmediatamente hace una crítica ya a lo que es la venta de indulgencias, que o sea, con que me pasen un papel firmado por quien sea, incluso el mismo Papa, ya eso a mí no me garantiza que yo se me haya borrado mi pecado. ¿Ya? Entonces, y las 95 tesis son afirmaciones así, que finalmente lo que buscan es que las personas den cuenta que hay una situación de crisis dentro de la iglesia. Ahora, y aquí es súper importante, Lutero no quiere separarse de la iglesia. Lutero no es que quiera hacer una nueva iglesia. Lutero quiere que la iglesia cambie, sea lo que debería ser siempre, ¿ya? De hecho, ya San Francisco de Asís, recuerden que él crea la orden de los franciscanos, y eso es porque la iglesia estaba llena de cosas, de riqueza, de buena ropa, buena pinta, buena comida, y San Francisco dice, oye, Jesús no le hubiese gustado esto. Y entonces él crea la orden de los mendigantes, que son gente que oculta, que viven con lo mínimo, ¿ya? Y que viven de lo que les puede dar en las otras personas, más bien siguiendo el camino de Jesús. Y los franciscanos, ya es una de las tantas órdenes que tratan de vivir según los postulados de Jesús. Y Lutero dice, oye, ¿sabes qué? Si estamos con un proceso de crisis y es porque la iglesia tiene que tomar consideración de lo que somos nosotros mismos, ¿ya? Y la verdad las cosas es que a la iglesia esto le parece una atroz, 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 le parece atroz. Entonces ahí Lutero empieza a plantear todos sus postulados. Primero, niega a los sacerdotes en su rol de intermediarios, ¿ya? Y proclama el sacerdocio universal, es decir, cada uno de nosotros puede ser sacerdote, ¿ya? Y en este caso dice que ningún concilio ni el Papa, nada está por sobre las escrituras y por eso entonces la interpretación libre de la Biblia, es decir, como yo soy mi propio sacerdote y el Papa ni todo lo demás no tienen por qué decirme lo que tengo o lo que no puedo hacer, sino que lo que yo debo seguir son las escrituras. Y las escrituras, ¿dónde están? Están en la Biblia, la cual tienen que ser traducidas para que todo el mundo la pueda conocer y las pueda tener. Y si a eso usted le suma que tal imprenta de Gutenberg, ya es por eso que uno puede entender que la Biblia es el libro más reproducido ya en el mundo. ¿Bien? Y en todos los idiomas por la misma razón, porque lo que busca en este caso Lutero es explicar que nosotros tenemos este sacerdocio universal. Cada uno de nosotros puede ser nuestro propio sacerdote en base a la interpretación que hacemos de la Biblia. ¿Bien? Ahí también niega el resto de los sacramentos. Recuerden que los sacramentos son 7, los voy a contar aquí, son 7. ¿Ya? Y deja solamente el bautismo y la Eucaristía. Uy, la confesión, ¿qué pasó? Usted entenderá que la confesión es una herramienta política muy importante. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ¿ya? Solamente se queda con el bautismo, ¿bien? Y la Eucaristía. Va a suprimir el culto a la Virgen, a los santos, ya a los arcángeles y todas esas cosas, porque dice simple y llanamente ya que es el mensaje de Jesús, ¿ya? Y Dios, a través de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los que finalmente entregan el mensaje de Cristo, ¿bien? Por eso que
ninguna de las religiones protestantes va a creer ni en la Virgen, ni tampoco en los santos, y tampoco rezan el Ave María, ni nada de esas cosas. Bien, niegan el valor del celibato sacerdotal, y esto es bien interesante, por una sencilla razón. Y dice, oh, pero entonces los curitas pueden tener hijos. Sí, porque de esa forma tú vas a normalizar la vida de pareja que pudiese tener un sacerdote. Y como todo y cada uno de nosotros podemos ser sacerdote, por eso se entiende, por ejemplo, que los pastores tienen familia, tienen hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es porque niegan el valor del celibato sacerdotal, entendiendo ya que los hombres tienen necesidades y las mujeres tienen necesidades, que es antinatura no responder. Bien. Y allí es bien interesante porque parte, por ejemplo, de la crítica que en la actualidad se le hace a la Iglesia Católica sigue siendo el celibato. Bien. Para evitar un montón de cosas que no quiero hablar el día de hoy. Bien. Luego afirma que solamente la fe en Dios ya puede salvar al hombre. Y aquí es donde ah, hay ciertas discusiones que uno pudiese plantear. Porque dice que rechaza el mérito a las buenas obras y la noción que la iglesia puede perdonar los pecados. Entonces, y aquí donde dice tú puedes ser muy malvado ya, no hacer obras buenas en toda tu vida y todo lo que tú queráis, pero si tú tienes fe en Dios, te vas a salvar. Y sí, por eso uno dice, por eso entonces hay tantos cristianos hoy en día en las cárceles, ya donde yo puedo ir a buscar gente que ha sido malvada y todo lo demás, y le llevo la palabra y digo, hijo, no importa, arrepiéntete, pecador, y luego de eso tú vas a poder ser libre a través de la palabra de Dios, y Dios te va a tener entonces tu santo reino. Y ahí es donde uno dice, ya, pero hay cosas que no me empiezan a calzar, porque, a ver, ¿qué pasa con las buenas obras? Entonces, da lo mismo que yo sea un mal chato, y después igual finalmente me voy a salvar. Ahora, ¿por qué es la crítica? Ya, y esto no lo tomen tampoco tan superficialmente. ¿Por qué es la crítica? Por una sencilla razón. Porque en el mundo católico en ese momento tú también podías ser muy malvado. Pero si tú hacías buenas obras, ya, como por ejemplo, tú eras un viejo vil y malvado, pero cuando te morías le dejabas de herencia tus bienes a la iglesia, y eso era una buena obra. Entonces, ¿cuál era el tema? Es que ya, yo no importa que sea malvado, porque total, haciendo buenas obras, yo me salvaba. Entonces, allí había esta situación que era bastante compleja, que era, eh, yo puedo entonces justificarme y ser malvado y hacer atrocidades, etcétera, etcétera. Y al final, de todas formas, igual hay formas de obtener la salvación. Y eso entonces, chicos, es lo que para Lutero era muy complejo, ¿ya? Pero también se va al otro extremo y dice, no, da lo mismo que como tú hayas sido, finalmente, si tú tienes fe en Dios y en el mensaje de Cristo, tú te vas a salvar. Ahora, aquí está. ¿Cuál cree usted que va a ser la reacción de la Iglesia Católica? Es inmediatamente sentencian a Lutero a la excomunión, ¿ya? Entonces, esto fue en el año 1517 cuando Lutero plantea, y 3 años después él trató, en este caso sí, de que la iglesia se reformara, tuvo audiencia, etcétera, etcétera, pero 3 años después ya no lo pescaron, y ahí entonces a Lutero lo excomulgaron. Era un cura, quiero que entiendan eso. Lutero era un sacerdote que vivía en Alemania, y por eso él plantea en la iglesia de Wittenberg ya lo que va a ser esta 95 tesis. Ahora, frente a eso, ya Lutero no es que él se queme, él quema el papel de la excomunión, donde dicen tú ya no eres más católico. ¡Pum! Quemado. Ahora, aquí es donde aparece la parte entretenida. Porque Lutero ya va a provocar todo lo que va a ser un proceso de cambio en la reforma. Y aquí es donde los príncipes alemanes lo van a tomar a Lutero, ya, y los príncipes alemanes que querían separarse del poder de la iglesia, ya, donde los príncipes alemanes querían obtener las riquezas de la iglesia, donde los príncipes alemanes ya no querían saber más del papa y de todo su mandato y todo lo demás. Entonces ellos toman ya a Martín Lutero y lo protegen, ¿ya? Y lo protegen y le dicen, ya Luterito, compadrito, vamos a hacer entonces una nueva iglesia. Y en esa iglesia van a haber pastores, etcétera, etcétera. Y no vamos a pescar lo que diga el Papa. Entonces tú, Lutero, vas a rearmar completa una iglesia bajo la protección del Principado alemán.
Y Lutero entonces dijo, perfecto, pues si esta es la mía. Entonces, y él comienza a pensar en su iglesia y cómo finalmente ordena y todo lo demás, y aparece entonces la iglesia luterana. Sin embargo, quiero que entiendan, ya que esto es súper importante, Lutero de verdad él piensa que está ayudando y que está aportando a la espiritualidad de las personas, ¿ya? Y por eso crea la iglesia luterana, que en realidad, ya lo vieron, es muy similar a la iglesia católica, pero con que no siguen al Papa, la Biblia la pueden ver cada uno de ustedes, ya, etcétera, etcétera. Pero, a ver, las ideas de Lutero, si no hubiesen sido en contra del papado, ¿ya? Y no le hubiese dado la oportunidad a los príncipes alemanes de separarse de Roma, o sea, no prosperan. Y eso es lo que yo le dije al inicio. Entonces, esto es un tema claramente político y económico. O sea, el origen es religioso, sí, ok, de Lutero, que está con crisis, que está aquí, que allá, que son todos malvados. Ok, pero el punto en que Lutero comienza a desarrollar todo lo que va a ser su nueva iglesia gracias a la protección que va a tener de los príncipes alemanes y que obvio que Roma ni en este caso el resto de la iglesia católica tampoco se va a formar ejército o va a ir contra los príncipes alemanes por el gran poderío en este caso que tienen los principados alemanes. Entonces en ese sentido ya Martín Lutero se acoge de muy buena manera, pero es porque Lutero se transforma finalmente en un instrumento de los príncipes alemanes. ¿Bien? Y por esa misma razón entonces lo protegen y por eso que la iglesia luterana prospera. Ahora usted desde el punto de vista espiritual, religioso, me puede decir un montón de cosas buenas de la iglesia, sí, pero desde el punto de vista histórico, la iglesia luterana prospera solo y solamente porque sirve como instrumento para el beneficio entonces de, en este caso, los principados alemanes. Bien, dicho eso, vamos a ver ahora dos exponentes más. Es bien interesante. Yo hace un rato, bueno, no subí la clase antes porque estaba entretenido viendo una película que quiero recomendarle. ¿Ya? Y aparecen dos personajes muy interesantes que uno es Juan Calvino, ¿ya? Y después Enrique VIII, ¿ya? Ahora, esos personajes son bien interesantes porque la Reforma Protestante va a dar paso a tres iglesias, ¿bien? A tres iglesias protestantes que son, bueno, la primera es la iglesia luterana, ya la vimos. Pero Juan Calvino va a dar paso entonces a lo que va a ser el calvinismo. Y él plantea algo muy interesante. Primero, la separación en el ambiente político, en el ámbito político, de la iglesia-estado. Es decir, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Alemania, donde Lutero sigue de la mano con los príncipes alemanes, es decir, el Estado con la Iglesia siguen unidos ya, y en el cristianismo, ¿para qué decir? La Iglesia sigue al lado de los papas, de los reyes, ya, y siguen todos juntos. No, Calvino dice no, es que la separación de la Iglesia y el Estado, ya, y de esa forma entonces no juntamos peras con manzanas. Y uno dice, oye, ¿sabes que me gustó este Calvino? Es buena onda. Sí, pero aquí Calvino es donde ¿ya? Él dice que, ok, pero hay una teoría que yo creo que es lo que pasa dentro de todo este tema, que se llama la teoría de la predestinación. ¿Y qué significa eso? Significa que Dios ya trazó nuestro camino, significa que en la teoría de la predestinación hay unos que se van a salvar y hay otros que están condenados. ¿Y qué es lo importante en todo esto? Que yo desde que nací ya estoy predestinado. Ahora, ¿cuál es el punto? Que durante mi vida yo comienzo a descubrir de qué lado estoy, po. Si soy de los que finalmente se están salvando o de los que se están condenando. Y cómo yo lo voy a ir viendo, ¿ya? Según cómo me vaya a mí en la vida desde el punto de vista económico. Sí. Y por eso que la iglesia calvinista va a servir como un instrumento, sobre todo para las clases burgueses, ¿ya? Y esto lo vamos a ver en lo que va a ser en Suiza, ¿ya? Donde los burgueses, que eran esta gente que tenía mucha plata y que trabajaba y trabajaba, y que hay que entender que la avaricia, la codicia, para la iglesia católica eran pecados, ¿bien? Entonces, incluso dentro de los pecados capitales, ¿ya? Tener a la codicia, ¿bien? La avaricia y frente a eso entonces no calzaba con este espíritu trabajólico que tenían entonces estos burgueses de ganar más plata, más lucas, de tener empresas, de hacer negocios, etcétera. Entonces no calzaba. Y por eso Calvino entonces se acerca a lo que va a ser la clase burguesa y le va a decir, no, ¿saben qué?
ustedes están en el buen camino, chiquillos, porque miren, si ustedes son ricos, si tienen plata, si hacen buenos negocios, si tienen buen estatus y todo lo demás, es porque Dios los quiere y Dios los está premiando. Y por eso entonces ustedes se van a salvar. Pero, ¿ya? Frente a eso, ¿ya? Aquel que sea pobre, que le esté yendo mal, que no, ese compadre está condenado. ¿Por qué? Por la sencilla razón. Porque si Dios a mí me quisiera salvado, no me mandaría con penuria ni pobreza. En cambio, ¿qué es lo que haría Dios? Me daría fuerza, fe, ya en este caso, ¿para qué? Para seguir adelante, para creer que lo que estoy haciendo está bien y sobre todo llevar una vida trabajólica y austera. Y esto es súper importante, porque uno pudiese pensar, uy, es que la gente entonces, los burgueses, se dan grandes festines, si bien tenían mucha plata, pero se dan muchos lujos, y la verdad es que no. Ellos juntaban mucha plata, hacían negocio y tenían, pero vivían una vida principalmente austera, ¿ya? Es decir, tenían lo mínimo, aquí que allá y todo lo más, pero no hacían grandes festines, no hacían grandes fiestas, no tenían tampoco tantos vicios y más bien se dedicaban al aspecto económico de la vida, es decir, a juntar plata, a tener cosas, porque de esa forma quiere decir que Dios a mí me tiene entonces como una de las personas que me voy a salvar. Y esto es bien interesante porque el calvinismo va a servir para todos aquellos que ven en el trabajo una fuente, en este caso, de riqueza. Entonces, todas aquellas clases burgueses, aquellos adinerados, comienzan entonces a entender y a acercarse a Calvino, porque no importa que yo sea tan malvado o que trate mal a mis trabajadores o que les pague poco, porque finalmente si a mí me está yendo bien y tengo buenas luquitas, es porque Dios me quiere y si me quiere es porque me voy a salvar. Perfecto. Calvino, genial. Y entonces creen esta predestinación. Es bien interesante porque cuando uno dice la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, entonces de los santos de los últimos días, o sea, solamente habla de que hay santos que se van a salvar en estos últimos días, que es el fin del mundo, según esa iglesia. Y es bien interesante porque hasta el día de hoy hay iglesias que son calvinistas, que creen en la predestinación, que creen que hay unos que estamos condenados claramente, que yo ya sé a qué círculo del infierno me voy, estoy clarísimo. Y hay otros que están en este caso ya listos para abrazar a Beatriz y entrar al cielo. Entonces es bien interesante la teoría de la predestinación y también cómo hasta el día de hoy se usa en ciertas religiones cristianas. Bien, por último, vamos a hablar de la reforma en Inglaterra y que tiene que ver con el anglicanismo. Ahora, esto es bien interesante. Lean, vean en Netflix, hay un montón de cosas, hay unas series que pueden ver con respecto a cómo comienza esto como un triángulo amoroso. De hecho, eso estaba viendo yo hace un rato, una película que se llama La Otra Bolena. Y ahí la voy a ver, interesante. A ver, primero, Enrique VIII ya era un católico, muy católico, muy buena clase, era un loco que defendía en este caso al catolicismo, pero comenzó en este caso a tener ciertas dificultades en algunos aspectos muy íntimos de su vida. Entonces, por ejemplo, Enrique VIII, incluso León X, ya recuerden que el mismo que vendía la indulgencia, el mismo que tenía a Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, León X incluso a él lo nombra como defensor de la fe, porque de hecho él era un católico, pero full HD, entonces, y estaba contra el luteranismo que se estaba dando en Alemania, ¿ya? Ahora, voy a sacar el crochet, me voy a poner a tejer, ¿ya? El tema es que me cuesta hablar de estas cosas que están medio rosado, ya, ok. Ya, a ver, ¿qué pasa? Que nuestro amigo Enrique VIII estaba casado con Catalina de Aragón. ¿Quién es Catalina de Aragón? Me imagino que ustedes, lo que están viendo también en paralelo a lo que es el descubrimiento de América, van a ver que es la hija de los reyes católicos, ¿ya? En este caso ¿cómo se llama? De Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, ¿ya? Entonces, Catalina de Aragón, y estos matrimonios siempre se hacían, es decir, yo le pasaba a mi hija para este otro rey, cosa que nos pudiésemos unir y todo lo demás, y hacer alianza, ¿ok? Si era más o menos eso, ¿no? Instrumentalización del matrimonio a través de alianzas. Bien, era muy común en los nobles y sobre todo entre los reyes durante esta época. Entonces, ¿cuál es el punto? Que Enrique VIII
ya tenía a esta niña, a Catalina de Aragón, una niña muy guapa, muy dije, muy buena señora y todo lo demás, la tenía en este caso de señora, pero el problema es que Catalina no le daba un hijo varón para la sucesión del trono, ¿ya? Entonces ustedes entenderán que necesito no solo un primogénito, necesito un varón para que me suceda a mí en el trono y de esa forma mantener la línea de sucesión ya en un reinado. Entonces, ¿cuál es el punto? Que Catalina de Aragón había tenido una niñita, pero no podía engendrar en este caso un varón. Bien, ahora frente a eso le dice el Papa, oye, ¿sabes qué? Mira, Catalina no me está dando hijos, yo quiero que me anules el matrimonio. Y ustedes entenderán que quien se casa por la Iglesia Católica no se puede separar, o sea, el matrimonio es indisoluble para toda la vida. Entonces el Papa le dice que no, po. Le dice que no, que finalmente tú no puedes separarte y todo lo demás. Ahora, en ese sentido, entonces, el Papa le da esta respuesta a Enrique VIII y Enrique se pica a choro y le dice, ok, Papa, entonces, si no queréis, ya, chao. Y corta relaciones con la Iglesia Católica y él construye una iglesia nacional donde él va a ser, sí, él va a ser el cabeza de la iglesia anglicana. Y aparece entonces el acta de supremacía donde lo convierte a él mismo en jefe de la iglesia anglicana y a partir de eso toma ciertos elementos propios que tenía también Lutero con respecto a, por ejemplo, poder divorciarse, ya a poder tener en este caso otras mujeres, otras relaciones, ¿ya? Pero con elementos muy similares al catolicismo. Es decir, él no hace mucha separación de lo que hace la Iglesia Católica y de lo que hace la Iglesia Anglicana, sino que como la gran, en este caso, diferencia está en que el Papa ya no es el jefe de la Iglesia, sino que ahora es el rey. El rey entonces es el jefe de la Iglesia Anglicana. ¿Bien? Ahora, es bien interesante porque después su sucesor, que va a ser Eduardo VI, ya va a redactar el libro de oración común, donde finalmente ahí se van a introducir algunos pequeños cambios y es lo que dan forma hasta el día de hoy a la iglesia anglicana, ¿bien? Donde es el rey el jefe de esta iglesia, también hay sacerdote y cosas así, pero hay algunos elementos que se diferencian, por ejemplo, del luteranismo, pero muy pocos con respecto a la diferencia respecto entonces a lo que va a ser en este caso, el catolicismo. Bien, ahora, es obvio, es obvio que posteriormente a esto se van a expropiar las tierras de la Iglesia Católica, se les va a quitar la riqueza, etcétera, etcétera, y finalmente todo eso va a ir a la corona inglesa. Ahora, más importante, y esto quiero que hay una diferencia, o sea, a diferencia de Lutero, que los príncipes alemanes ya lo protegieron porque querían separarse de la Iglesia Católica, hay un tema más bien casi político de fondo. En el caso de Calvino es un tema económico de fondo, es decir, de cómo justificar ya la riqueza por la riqueza. En el anglicanismo hay un tema que es amoroso de fondo, ¿ok? Es decir, si la Iglesia Católica lo hubiese dicho, sí, sepárate entonces de Catalina, de hecho, Inglaterra no hubiese llegado al anglicanismo, ¿bien? No tenía necesidad de eso, se iba súper bien en este caso, con el catolicismo y con el papado. Entonces, fue solamente por un tema amoroso. Ahora, esto, y a ver, es que Inglaterra da para mucho porque, por ejemplo, posteriormente vamos a ver la guerra en este caso, de las Rosas, ya, y que fue lo que dio origen a Juego de Tronos. Ya va a aparecer posteriormente la guerra de los 30 años. Va a haber también un montón de situaciones, ya, y usted lo puede ver en series como los Tudors, ¿ya? O películas, donde Inglaterra ya da para mucho, ¿ya? Y acá yo lo invito, a ver, yo estuve revisando, yo esto no lo tenía, y esto lo empecé a revisar y empecé a ver este documental que era Enrique VIII y sus 6 esposas, ¿bien? Interesantísimo, ya que lo puedan buscar ya no de tarea, sino que cuando tengan, oye, ¿sabes qué me interesó la vida de este compadre? Y sobre todo, ya, yo les recomiendo esta película que yo la estaba viendo, no la he visto toda. Históricamente me sé la historia, sé el final. Ya me hago esto por lata cuando dan como cosas históricas y uno como que ya se sabe el final. Pero es bien interesante, miren, acá, bueno, lo primero, está Scarlett Johansson y Natalie Portman, o sea, por lo menos en mi persona, dos de mis actrices favoritas, así que por eso me tuve que ver esta película. Eh,
Así que, y está Eric Bana, ojo, 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 ojo con Eric Bana. Es bien interesante Eric Bana porque ustedes lo vieron en Troya, era el famoso Héctor, ¿ya? Entonces, y Eric Bana es como súper cool. También está Benedict Cumberbatch, ya es bien interesante Benedict Cumberbatch porque es el... que ustedes lo conocen hoy en día por su papel en Doctor Strange, ¿ya? Así que, no, genial. Esta película es del año 2008, así que Scarlett Johansson es la protagonista de la historia sobre las hermanas Bolena, ¿ya? Entonces tenemos a María Bolena, ¿ok? Y tenemos a Ana Bolena. Y dice, oh, pero profe, a ver, uff, me hizo un auto spoiler. Usted me dijo que estaba enamorado de Ana Bolena, ¿sí? Aquí está, ella, la Natalie Portman, es Ana Bolena. ¿Y qué tiene que ver María Bolena en todo esto? Y es bien interesante la historia entonces de María Bolena, ya porque de hecho ella es la protagonista de esta película. Y vamos a ver que Ana va a ser como... Véanla, se lo juro, es genial. Está buenísimo. Bien, y para terminar entonces vamos a ver la doctrina de los principales grupos. Primero, el luteranismo, ya dijimos que se daba en Alemania, ya dice que las buenas obras no son para nada la sensación, o sea, la salvación. La Biblia es la única fuente de la doctrina y por eso había que traducirla al alemán y luego de eso masificarla. Se elimina el culto a la Virgen, el bautismo ya y la Eucaristía solamente se pueden realizar, no hay indulgencias ya y tampoco hay purgatorio, ¿bien? Y se niega la autoridad del Papa, ¿ok? Eso es como lo que define en este caso a una iglesia luterana, ¿bien? Ahora, es bien interesante porque, por ejemplo, las iglesias de hoy en día, por ejemplo, la iglesia adventista es una iglesia, en este caso, luterana. La iglesia, a ver, evangélica es una iglesia claramente luterana. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces usted puede ver de las iglesias que hay hoy en día, las iglesias cristianas que ellos se llaman a sí mismos, ellas en realidad son iglesias protestantes, ¿ya? Porque nacen de una iglesia protestante que es una de estas tres, ¿ok? Entonces todo este grupo de iglesia protestante la conforman el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo. Y todas estas otras pequeñas iglesias que son pequeños cultos religiosos con distintos matices, ya nacen de una de ellas. Ya entonces estas iglesias que se llaman a sí mismas iglesias cristianas son entonces iglesias que nacen de alguna de estas tres iglesias protestantes. Bien, lo dejo porque es bien interesante todo esto. Luego vamos a ver que el calvinismo ya dice que manifiesta la teoría de la predestinación, donde Dios es el creador absoluto de todo el mundo ya y queda dispuesto de su voluntad ya para que el hombre cumpla en la tierra la voluntad que tiene Dios. Y por eso él no es libre de decidir, en este caso, su destino, sino que Dios siempre se lo va decidiendo, ¿bien? Y por eso que ni la buena obra, ni en este caso la fe alcanzan para en este caso llegar al cielo, sino que según cómo me vaya a mí económicamente, que decir que Dios me tiene un buen camino hecho para la salvación o un mal camino, ¿ya? Eh, sí, predestinación es bastante complejo porque desde el punto de vista del pensamiento reflexivo que hoy en día pudiésemos tener, todavía pensar que hay alguien o hay algo que tiene tu destino desde que tú naciste y que simplemente desde el punto de vista económico uno puede ver si en realidad va hacia la salvación o no, es bien interesante. Ahora, hay un valor, sí, muy importante, por ejemplo, desde el punto de vista del calvinismo, ¿ya? Que hay un valor al trabajo. Bien, entonces, a diferencia, por ejemplo, de los católicos que son bien flojos para trabajar, y eso lo vimos con los españoles que vinieron a América a conquistar y ellos no trabajaban, sino que ellos pescaran a manos de obra que había acá y empezaron en este caso a comenzar a esclavizarlos a través de la encomienda, que si bien no eran esclavos entre comillas, pero era exactamente lo mismo. Entonces, y a diferencia, por ejemplo, de lo que va a pasar después cuando los europeos se vayan a Inglaterra, desde Inglaterra, por ejemplo, a los Estados Unidos, ¿ya? O a Canadá, donde vamos a ver que la forma de vida, de ver el trabajo era completamente distinto. ¿Bien? Donde no hubo en Estados Unidos, por ejemplo, este mestizaje, sino que lo que hubo fue un genocidio frente a los pueblos indígenas que habían, porque finalmente ellos ya no se mezclaban, ¿ya? Y eso tiene que ver con un tema religioso, doctrinario.
Y por último, el anglicanismo, fíjense que la autonomía de la iglesia inglesa, o sea, ellos hacen lo que quieren, el rey, la autoridad, la iglesia nacional, y se acepta el divorcio, lo demás todo igual que la iglesia católica. Bien, interesante, o sea, lo único que es que se puede divorciar y que el rey es finalmente quien manda la iglesia. Bien, ahora acá está, y con esto vamos a terminar resumiendo un poco, quiero que dibujen en su cuaderno esta línea de tiempo. Los que tienen Classroom la pueden descargar del PPT, o sea, va a estar ahí sin ningún problema. Ya, de hecho, va a estar sin mi imagen que ahí tapa 1546 y 1572. Ya, y lo que va a hacer entonces desde Juan Wycliffe, que era en este caso un sacerdote que también comienza a cuestionar lo que dice la Iglesia Católica, bien, pasando por Federico el Sabio, luego aparece Martín Lutero, ya, Enrique VIII, bien, León X, me cae tan bien León X, era súper choro el Papa, pero era buena onda, ¿ya? Luego, era buena onda porque era muy humano, ¿ya? Y eso quiere decir que sí, no era más tanto como un guía espiritual, de hecho, para nada, pero era buena onda, ¿ya? Luego entonces habla como Lutero, clava las 95 tesis, ¿ya? Luego después la conversión, por ejemplo, de Juan Calvino, lo que va a pasar y que lo vamos a ver en las próximas clases, ya con María la Sangrienta, ya, y es bien interesante entonces cómo vamos a ver como Catalina de Medici, ya también tiene algo que decir dentro de toda esta historia y de cómo entonces aparece la institución de la religión cristiana en todos lados. Bien, así que la idea es que puedan hacer esta línea de tiempo un poco para ver entre qué año estamos hablando. Ok. Bien interesante la clase del día de hoy. A mí por lo menos me gusta mucho hablar de religiones. Es una lástima que cuando hacemos videos y para no hacerlo tan largo no podamos profundizar en ciertos temas. Ahora, de todas formas, deja tus comentarios, ya sea en el tablón en Classroom o deja los comentarios también acá en YouTube en la sección comentarios. Y podemos seguir conversando. Bien. Ahora, por último, para terminar, vamos a ver qué quiero que respondan en su cuaderno estas cuatro preguntas. Primero, ¿cuáles fueron los orígenes de la Reforma Protestante? ¿Ya? La segunda es, ¿qué posturaba Lutero frente a la Iglesia Católica? La tercera, ¿qué efecto causó en Europa la publicación de las 95 tesis? Y por último, entonces, ¿cuáles son los elementos comunes entre el luteranismo, calvinismo y el anglicanismo? ¿Ya? Bien interesante entonces ha sido la clase del día de hoy. Eso quiero que se aparezca esa imagen, ¿ya? Donde está Lutero explicando lo que él quería como reforma para la iglesia, pero que la iglesia católica no lo escucha y por esa misma razón entonces se acerca acá a los príncipes, en este caso alemanes, y ellos lo van a proteger y van a dar paso entonces a esta reforma protestante. Es bien interesante, ha sido la clase del día de hoy, espero que le hayan tomado harta atención, espero que les guste, que lo haga reflexionar sobre el origen de las cosas, que uno pudiese pensar que tienen un origen solamente religioso, porque estamos hablando de religión. Y la verdad es que la política y la economía siempre son extremadamente importantes en cada una de las cosas que los seres humanos hagan. Bien, así que por mi parte no me queda más que despedirme, agradecerle a todos y cada uno de ustedes por haber visto entonces esta clase, los que están viéndolo a través de Classroom, un abrazo a todos mis estudiantes, nos vamos a estar prontamente en comunicación ya para poder ver ya cualquier otra situación con respecto a que yo sé lo que quieren, que tiene que ver con la Divina Comedia, ¿ok? Pero lo vamos a ver a través de Classroom. Y a aquellos que están viendo entonces este video a través de YouTube, no le doy más que las gracias por dejar el like, por compartir y también suscribirse al canal. Mi nombre es Álvaro Álvarez, soy loco, profe de historia, y nos vemos entonces hasta la próxima oportunidad. Goodbye, my friends.